estamos con nuestra hermana Karina en esta mañana también, ya la tuvimos la vez pasada y agradecemos al Señor por ello, como también recordar a nuestros hermanos que ella es nutricionista, así que para que lo tengan bien presente y puedan prestar mucha atención a lo que ella hoy nos compartirá. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias a mis hermanos por nuevamente la invitación. Yo estoy contenta de participar, ya la segunda vez tengo menos nervios, así es que vine a compartir algunos consejitos que traje y ahí vamos obteniendo también preguntas que quedaron de la sesión anterior. Aquí estamos para servir. Así es, qué bueno tenerte con nosotros, Karina Román, nuestra hermana nutricionista, que nos llenamos de preguntas en nuestras redes sociales acerca de este tema, que es un tema que interesa mucho, es un tema no menor, al contrario, así como hay necesidades de carácter emocional, así como hay enfermedades como la pandemia que estamos viviendo. La nutrición, la mala enseñanza, o mejor dicho, la mala práctica, la mala praxis que cada uno tenemos en general como población, muchas veces se da el hecho de que conozcamos algunas cosas de buena alimentación, pero no las practicamos. Pero antes de ir a esas preguntas que quedaron pendientes y que tú tienes algunas ya las has revisado, eh, tú eres una nutricionista joven. ¿Participaste en algún grupo universitario? Cuéntanos acerca de eso. ¿Qué importancia tiene para ti ese paso por la U y también por ese grupo cristiano? Cuéntanos un poquito acerca de ti y de tus hermanos y amigos. Muchas gracias, pastor. Sí, mire, durante la universidad encontré, gracias a un cartel, un aviso. Estaba el salmo que nos dice, nadie, a ver, parafraseando, como nadie puede huir de mí porque yo conozco todo. Es el salmo donde dice que siempre el Señor está en todo lugar, entonces no podemos huir de su presencia. Y así yo me di cuenta en la universidad que no conocía al Señor, que aunque mi familia me llevaba a la iglesia cuando pequeña, no tenía un encuentro verdadero con Cristo. Así que gracias a este grupo universitario yo fui conociendo, descubriendo a Jesús. Fue a mis 18 años que luego decidí seguir al Señor y ahí fui bautizada. Así que para mí el ministerio universitario fue clave para tener esta perspectiva de misión integral, de poder servir a través de la carrera y de también compartir con la propia iglesia local y con la sociedad toda, que es como uno de nuestros lemas en el GBU, que es el Grupo Bíblico Universitario. Si hacemos eso, entonces también estamos contribuyendo al reino del Señor. Así es que en especial yo quería enviar un saludo porque este mes el Grupo Bíblico Universitario de Chile está cumpliendo 57 añitos. Y eso, bueno, es de bendición porque es la fidelidad de Dios, no en realidad del ministerio, hay varios más, pero a mí me tocó la bendición de servir ahí y ha sido muy importante. Excelente, sí, que nos unimos a ese saludo de aniversario de GBU, que el Señor le siga dando muchos años como ministerio, como agrupación y que sigan influyendo y bendiciendo a tantos hombres y mujeres que pasan por nuestras universidades. Vamos al grano respecto al tema de nutrición. La semana pasada llegaron muchas preguntas. Cuéntanos, ¿tienes algunas de ellas? ¿Cómo las viste? ¿Cuál era el interés general de esas preguntas? Mire, la verdad es que yo no pensé que iba a ser tanto interés, pero como bien usted dice, había mucho, tenía muchas dudas, así que algunas voy a mencionar de lo que en realidad no apareció en la sesión anterior, pero me salieron algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, preguntaban unas hermanas si es que se comía el chocolate en exceso, si eso causaba alergia. Y la respuesta es que no. Un alimento en exceso no causa alergia, sino que en general las alergias alimentarias como tal se dan en la etapa temprana del desarrollo. Por ejemplo, la alergia a la proteína de leche de vaca se desarrolla de inmediato en los niños muy pequeñitos siendo lactantes, entonces no es el caso. Pero aprovechando el dato del chocolate, yo quisiera mencionar que no es que le vaya a dar alergia el chocolate, pero si escoge un chocolate que es dulce, es probable que igual aumente el contenido calórico
que como veíamos nuestra panorámica a nivel nacional no es tan buena, o sea, no es que nos falten calorías, sino que nos sobran calorías. Y mi recomendación de reemplazo sería que pudieran adquirir el cacao que es amargo, que se puede comprar en polvo, y es barato en realidad, y se puede endulzar con estos edulcorantes que mencionábamos que no tienen azúcar, que podría ser, si es algo líquido, el uso de stevia o el de sucralosa. Esos serían para esa pregunta. Sí, respecto al chocolate tengo una duda, porque bueno, ahora se especifica, ¿no es cierto?, que tiene mucha caloría y todos los sellos, pero hay algunos Sí. chocolates que mencionan la cantidad de porcentaje de cacao, porque algunos en realidad no es chocolate, sino es que es pura manteca Sí. con colorantes y la verdad que en sí el chocolate proporciona algún valor nutritivo, el chocolate verdadero, digamos, el que tiene alto nivel de cacao. Sí, porque la verdad es que tiene antioxidantes que vienen propiamente del vegetal, del cacao en sí. Así es que sí es bueno, tiene capacidad antioxidante, como habíamos mencionado, produce endorfinas, nos hace feliz comer algo rico, pero lo que sí es conveniente es que sea una opción de la más saludable. Y un datito que aprovecho de dar, como usted mencionaba el etiquetado, cuando uno revisa los ingredientes, no los sellos, sino que la descripción de ingredientes, esa lista larga. ¿Qué es lo mejor? Aprovechando el dato, que sean la mayor cantidad de ingredientes conocidos. Por ejemplo, y aquí me adelanto con otra pregunta, cuando uno compra avena, de esta avena que es laminada, uno ve los ingredientes y solo dice avena laminada, un solo ingrediente. Y eso es bueno porque significa que el alimento está prácticamente natural. Pero si yo veo un chocolate de los más procesados y parte con aceite vegetal, azúcar, y etcétera, y aparece una larga lista y termina con un montón de conservantes que me cuesta mucho pronunciar, eso significa que está altamente procesado y que no es tan conveniente. Y además los ingredientes están descritos desde los que aportan más gramos, o sea, de lo que tiene mayor a menor cantidad. Si parte entre los 3 primeros con azúcar o grasa, ya nos da una mala señal. Eso es como está descrito. Sí, yo creo que eso se podría realizar, bueno, una vez que ya a veces uno tiene el producto en la casa y aprovecharle de leerlo antes de volver a comprarlo, producto de que ahora hay Sí, menos tiempo para estar en los supermercados y todo lo demás, entonces quizás sería una buena opción el hecho de que los hermanos ya lo compraron, léanlo en casa. ¿Me sirve? ¿No me sirve? Y no lo compro la siguiente vez nomás. sí, claro. Yo creo que esa es una muy buena opción, hermana Nilda. Mire, otra pregunta que me mandaban, aprovechando de la avena que ya mencioné, me preguntaban si la avena hacía engordar más que el pan. Y la respuesta es que no hay alimentos que nos hagan engordar más que otros, bueno, excepto los que claramente tienen más sellos y otros, pero en este específico, lo importante y para como empoderar a nuestros hermanos es que se pudieran educar en las porciones de intercambio. Eso es lo que se utiliza en Chile. Quiere decir que todos los alimentos que tenemos se dividen en grupos de alimentos. Por ejemplo, el grupo de cereales, el grupo de frutas y verduras, el grupo de proteínas, así. Y entre los cereales tenemos, por ejemplo, el pan, la avena, los fideos, el arroz, por nombrar. Entonces, una porción de pan, que sería media marraqueta, equivale a también 3 cucharadas de avena. Entonces, si yo como las porciones que sean equivalentes, no tendría por qué hacerme engordar uno más que el otro. Así que la respuesta sería no, por lo que les acabo de comentar. Y la idea es también que sea variado, porque si alguien da una dieta y les dice todos los días coma avena, avena, y no le gusta a la persona, no va a seguir la dieta y va a comer tal vez exceso de pan, mientras que puede encontrar otras alternativas. En el caso de la avena y otros productos, cuando se habla de que tienen fibra, ¿por qué es beneficiosa la fibra? Ah, qué buena su pregunta. Mire, la fibra es un componente de los carbohidratos y está en los alimentos que no son procesados. Por ejemplo, si yo consigo una marraqueta que es integral, eso está hecho de harina integral y es donde se mantiene parte del alimento más fresco, por así decirlo. De hecho, nuestras harinas empezaron a refinarse, y aquí podría remontarme como al inicio de la repostería en Francia y viajar para otros tiempos, pero comenzaron a refinar nuestras harinas para que se conservara mejor.
porque no habían, qué sé yo, bodegas o, o salas para mantener las condiciones de humedad. Entonces, cuando yo mantengo la fibra y no se refinan esas harinas, eso me aporta más minerales, más vitaminas y con todos los beneficios que tiene, que son para funciones de nuestro cuerpo, de las células, ayuda a la digestión, la fibra que podemos consumir, aumenta, y aquí puede que suene un poco más vulgar, pero aumenta el tamaño de nuestras heces y eso ayuda a que sea más fácil todo el proceso de digestión. Qué importante entender cómo funciona también nuestro cuerpo, ¿no? Muchas veces al desconocer eso, como que da lo mismo comer cualquier cosa, y la verdad que no. Dios nos hizo como máquina, como cuerpo humano, y para que funcione de buena manera, en este caso la fibra nos hace bien. Así es. Así es. Alguien nos consulta cuál es la proporción ideal de peso en cuanto a la estatura. Ah, ya, bueno, la verdad es que eso sí está descrito según la edad. Hay un índice que está reconocido que se llama IMC, que es el índice de masa corporal. Y aquí yo les puedo contar un dato interesante. Se hizo en Estados Unidos el estudio para ese IMC y lo que calculaban ahí en realidad no era porque se vieran mejor o algo como estético, sino que era de esperanza de vida. Se analizaron personas que fueran como funcionales para trabajar y se vio cuánto era su relación entre su peso y estatura. Y así se dieron cuenta que en el criterio que se calificó como normal, que en adultos va entre 18,5 a 24,9 de este rango, ellos eran los que vivían más. Y mientras que los que estaban desnutridos, o sea, bajo 18,5, vivían menos, o sea, se morían antes, y los que estaban también por sobre 24,9 hasta, bueno, puede subir muchísimo, ahora la obesidad mórbida está sobre 40, todos ellos tenían menos pronóstico de vida y por lo tanto eran como una menor fuerza laboral. Y eso así comenzó ese índice de masa corporal. Para niños hay otros parámetros, se relaciona el peso para la talla, el peso para la edad, y ahí son variantes diferentes. Entonces depende de la edad mayormente, y ese es el origen de cómo viene el índice. Sí, bueno, me imagino que en este caso de esas medidas, muchas veces podemos buscar información por internet, podemos buscar ayudas generales, pero en cuanto a la consulta personalizada, eso es muy importante, me imagino yo, porque cada cuerpo, cada persona es diferente, y esas preguntas personales son las que los nutricionistas le van a hacer al paciente. Claro, sí. Y por ese lado yo quisiera destacar también una pregunta anterior en donde decían acerca de las dietas veganas. Y aquí también mi respuesta iba a ser que depende de la consulta uno a uno, cómo se va a suplementar cierta persona que escoge esta dieta. Y eso se ve ahí en vivo, caso a caso, porque puede ser una persona vegana, pero que además esté desnutrida o además esté con sobrepeso u obesidad o además sea deportista. Entonces tiene que revisarse caso a caso y para hacer este enlace de inmediato aprovechar para responder más preguntitas. Las dietas veganas, como dije la vez anterior, sí se pueden llevar, se puede llevar cualquier dieta, siempre que sea bien asesorada. Por ejemplo, en el caso de las dietas veganas, necesitan una suplementación que es de varias vitaminas, por ejemplo, la vitamina B12. Y aquí, para destacar un poquito, esta vitamina está involucrada con el funcionamiento cerebral. Muchos de nuestros ancianos ya les empieza a fallar, empieza a haber un déficit de la B12 y es conocido que se inyecta en neurobionta, ¿cierto? Eso es como más frecuente. Así también podría ser necesario para los que llevan dietas veganas tener esta indicación, pero debe ser por un profesional, para que sepan cada cuánto es la frecuencia y cómo van sus niveles internos, digamos así. Ok. Alguien nos consulta también que si la persona no absorbe sus nutrientes en su organismo, ¿es exceso de azúcar? Eso yo creo que tendría que ser como una consulta personal, ¿o no? Para ver los niveles. Claro, porque habría que ver exactamente qué exámenes tiene, en qué se basa. Sí, sería como un caso más personal, porque no entiendo exactamente la pregunta. Ok.
Ya. Alguien nos consultaba acerca también, producto de que los alimentos tienen exceso de azúcares en este tiempo, cómo llevar una alimentación sana, sobre todo quienes tienen problemas de salud o por diabetes. Claro. En ese caso sería bueno revisar sobre todo la planificación que tiene, si es que tiene alguna o está comiendo así espontáneamente, y revisar si también tiene algún tratamiento que sigue, como algún hipoglicemiante que tomará alguna pastilla, o si tiene uso de insulina, también debería ser caso a caso. Pero en general, si alguien se alimenta de forma programada, por así decirlo, no debiera descompensarse tanto, no debiera descompensarse en realidad dentro del contexto de la pandemia. Y aquí igual quisiera recalcar esta idea que comenté la semana anterior, que hay ciertas cosas que no podemos controlar, que están fuera de nuestro alcance, como si pasamos a fase 1, fase 2, etcétera. Eso está fuera de nuestro poder, por así decir. Pero sí tenemos el dominio propio, los que hemos creído en el Señor, tenemos esta capacidad para decidir cuándo voy a comer algo, cuándo me voy a abstener, cómo voy a tomar las riendas en ese estilo. Ok. Acá mencionan algo, o preguntan, mejor dicho, respecto a, mencionaste la neurobionta. ¿Se puede automedicar o se necesita ahí al doctor ahí que pueda dar la receta? Sí, bueno, es un suplemento. La verdad es que todo suplemento se considera medicamento, así es que no debiera ser recomendado como que yo quiero ponérmelo porque sí. Así es que yo preferiría que sigan consultando al médico y que ahí les indique y puedan evaluar, de acuerdo a exámenes sanguíneos, cuánto es lo que necesita o si está haciendo algo que es de sobra. Así que quizás no lo necesita. Sí, alguien también también comenta acerca del tema de la fibra, un poco, lo mencionaste, pero lo quiero compartir. Dice, saludos a todos. Aquí también quiero agregar a la colega, parece que también es, ¿no es cierto?, nutricionista quien escribe, acerca de la fibra vegetal, que es como una escoba en nuestro intestino, que ayuda a arrastrar agua, toxinas, y eso ayuda a evacuar, y es muy recomendable para personas que tienen problemas de estitiquez. Sí, exactamente. Por ejemplo, hay una fibra que a mí me gusta mucho y creo que, bueno, pasa a veces con los niños que es normal que tengan cierto rechazo a alimentos, pero aquí es algo que quiero mencionar más adelante. El cochayuyo que tenemos en Chile, y hablando de las costas nuevamente, es un precioso alimento para aumentar nuestro consumo de fibra. Y muchas veces no les gusta a nuestros niños, entonces ahí hago un llamado a quienes nos ven en casa, o sea, nos escuchan, a que por favor fomentemos este consumo de un alimento que es económico, que tiene un aporte súper bueno y sobre todo en los niños pasa mucho el tema de la estitiquez, este estreñimiento desde muy chiquitito que puede tal vez con la misma infusión de agua, si tal vez el alimento no les gusta, pero ahí hay que buscar estrategias para aprovechar la fibra que tenemos y bueno, Dios la ha dado como disposición para los chilenos, es súper fácil conseguir el cochayuyo. Sí, como que se come poco, como que trae rechazo en los niños, ¿no? Como que no se nos ha enseñado, siendo algo tan abundante, tan económico, no, como que no se Sí, aprovecha tanto en nuestra sí, yo nación. lo recuerdo, mire, de hace poquito he comido charquicán de cochayuyo, pebre de cochayuyo, se puede comer en Ensaladitas. ensalada, sí. Hay varias opciones, se puede hacer como pino de cochayuyo, reemplazando también las carnes, o sea, como la proporción de carne, no es que aporte tanta Claro. proteína, pero como un engañito ahí también puede pasar. Alguien Una consulta, estrategia para que los chicos coman. sí, Sí, estrategia, Y los grandes también. hacerlo más atractivo, digamos. Sí, sí. Alguien consulta, dice Verónica, estaba tomando jugo de frutas naturales con endulzante, pero me hicieron pésimo porque mis riñones comenzaron a sufrir. Dejé de tomarlos de inmediato y retomé comer frutas con yogur en la mañana y ya no tengo problemas. ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado ahí en ese caso? ¿Es recomendable jugo de frutas con endulzante y en este caso está comiendo frutas con yogur? ¿Algo Mm, que comentar? sí, es curioso su caso. Yo no sé si ella menciona lo de los riñones, si tenía alguna problema de antes o se examinó. Por eso es un poquito difícil responder un Claro, caso particular sin todos los antecedentes. Pero mencionamos la semana pasada que el jugo de frutas
hacían parte del trabajo que yo normalmente debiera hacer, ¿cierto? Dijimos que, por ejemplo, si hace un jugo de fruta, para que sea abundante, puede ocupe 3 porciones de fruta más que una. Así es que en este caso, mi recomendación personal es que no abusen de los jugos de fruta, sino que prefieran comer la fruta más entera, más en su origen como venía. Se menciona, me acuerdo que antes lo mencionaban, y quedó como una frase, ¿no? Que en la cáscara está la vitamina. ¿Es tan así? Cuando tú hablas de comer la fruta entera y también con cáscara bien lavada, ¿hace bien la cáscara? Sí, aquí hay de todas maneras ciertas disensiones. En la fruta completa hay vitaminas, minerales, antioxidantes, tenemos todos los componentes en la fruta completa. Hay algunos que sí están más distribuidos en diferentes partes. Por supuesto que, por ejemplo, no habituamos comer la semilla, pero aún así dentro de la semilla también pudieran haber nutrientes específicos. En la cáscara de la fruta lo que más hay es fibra, eh, pero también está por el otro lado el tema de los pesticidas. Aquí yo quiero hacer un alcance. Mi recomendación personal es que de todas maneras confiemos en que podemos comer la fruta, si es que es comestible, la cáscara entera, y lavarla bien, ojalá secarla bien, para evitar y disminuir un poco la carga de estos pesticidas. Yo sé que no todos tienen acceso, por ejemplo, a frutas que son orgánicas, donde hacen otros procedimientos en que los libran de este uso de pesticidas. Pero si no es así, y obviamente estamos pensando en población más masiva, no todos van a tener ese acceso, entonces conviene comerlas con confianza y consumir igual la fruta, pensando en que el consumo de fruta en Chile, veíamos la semana pasada, y de verdura, no alcanza el 15% de los que sí logran. Digo, solo el 15% logran comer estas 5 porciones al día entre frutas y verduras. Entonces, comemos muy poca fruta para ir sacándole la cáscara u otras partes. Amén. Nos consultan también una persona y nos dice, ¿es posible tener alergia alimentaria luego después de los 50? No, sería raro. Puede que tuviera alguna intolerancia, que eso sí se va a diagnosticar más tardío. Por ejemplo, es muy frecuente la intolerancia a la lactosa, en diferentes grados. Hay algunos que toleran más la leche, menos el yogur, más los quesos. Ahí depende de cada caso. Y la otra intolerancia, que aquí puede que se abran muchas más preguntas, pero es para un tema largo, es la intolerancia o sensibilidad al gluten. También hay variedad en esa gama. Y son las personas que se les detecta celiaquía derechamente o estas sensibilidades que son menores. Y eso también es muy frecuente en estos últimos tiempos porque tenemos exceso de alimentos que tienen este procesamiento. Entonces estamos consumiendo mucho más gluten que hace un montón de años atrás y para nuestro organismo eso es un desbalance y surgen estas insensibilidades. En este tiempo de pandemia, bueno, tú no puedes hablar por todos, pero ¿cómo estará la atención de los nutricionistas? ¿Habrá bajado? ¿Estará en alza? ¿Están llamándose? ¿Están existiendo consultas, ya sea virtuales o presenciales? ¿Está necesidad también de buscar ayuda en esta área? Sí, yo creo que aquí más bien va de mi opinión. Conversa con bastantes compañeros, digamos, colegas, y siempre está el interés, siempre hay interés por mejorar la alimentación, es decir, necesito darle una vuelta a cómo estoy alimentándome, algo estoy haciendo mal, y yo veo que ha crecido el interés, porque siempre los chilenos sabemos ciertas pautas de alimentarnos, pero en el caso a caso hay mucho que hablar y ahí siempre conviene, como hemos dicho antes, conviene personalizar esa indicación y, bueno, invertir en un nutricionista que sea acorde. Muchas veces también hay algunos colegas que puede que, tal vez por tiempo y también se entiende, dan pautas un poquito más no tan personalizadas, pero eso hace a la larga que no haya adherencia al tratamiento y lo que queremos es que la gente logre hacer los cambios de hábito para tener una alimentación sana.
En este sentido, cuando hoy día tenemos tanto acceso, ¿no? A pautas nutricionales, a consultas virtuales, no personalizadas, sino, por ejemplo, como plataforma de YouTube que algún doctor de cualquier parte del mundo aconseja de forma general y se toma como seguir a esa persona. ¿Qué tan recomendable es? ¿Hay algo que pudiese no ser tan bueno? Sí, es interesante ese caso porque se ha visto mucho y también se habla no solo en mi carrera de nutrición, sino del intrusismo laboral. Hay veces que alguien ni siquiera de la misma profesión da un consejo, pero se hace caso porque es como una figura más pública. En este sentido, creo que es un peligro, es un riesgo seguir algo que no sea personalizado, que no sea de acuerdo también a mi propia cultura. Eh, y podrían, claro, haber ciertas consecuencias de salud, así es que el consejo siempre es que sea personal. Sí, me acuerdo de un caso de alguna persona de farándula desgraciadamente hizo noticia porque estaba promocionando una dieta extrema y llegó a niveles de mucha delgadez peligrosa. Muchas veces este caso puede ser tomado por jovencitas, por ejemplo, con el tema de la imagen. Y también es peligroso, entonces personas que ni siquiera son de la profesión, pero que como son conocidos pueden guiar de mala manera. Claro que sí, es cierto eso. Por eso yo creo que es importante dar algunos tips y si me permiten podría extenderme un poco más en esta parte. Pensando en los jóvenes, pensando en los niños, en las familias, los padres que crían a sus pequeños en casa y también como nuestra audiencia mayormente es seguidora del Señor, yo tengo algunos datos para compartir al respecto de los chiquititos. Em, lo que sucede muchas veces es que nosotros tenemos algunas confusiones. Entonces, me gustaría compartir dos confusiones y así puede que surjan más preguntas con esta pequeña exposición. Una primera confusión que tenemos con los alimentos es que confundimos el reflejo de la sed. Entonces, muchas veces pensamos que tenemos hambre cuando tenemos sed. ¿Y qué hacemos? Vamos al refrigerador si estamos en casa y comemos algo, en vez de tomar un vaso de un líquido, de agua o de alguna bebida caliente y aumentamos nuestras calorías o los niños van y comen algo cuando en realidad tenían sed. Entonces mi consejo sería acá también que aprendamos a conocer el reflejo de la sed y conozcamos que hay una sensación distinta que es la de apetito. Entonces lo práctico sería tomar un vaso de agua cada vez que sintamos este reflejo, que pensamos que es hambre, y si después de un tiempo, por ejemplo, después de 10 minutos continúa, entonces a lo mejor sí tenemos hambre, pero si después de 10 minutos cede esta sensación, entonces teníamos sed. Y eso también nos ayuda a que estemos más concentrados, que se disminuya el dolor de cabeza que muchas veces aparece frente a las pantallas, y así nos hidratamos mejor y con todas las funciones que una buena hidratación conlleva. Así que ese sería como un primer consejo de no reflejar, de no confundir, digo, la sed con el apetito, que es algo que también influye en casa, yo me imagino, ¿no? Sí, Interesante. la verdad es que sí. Y yo quisiera compartirles una segunda confusión, que es, y aquí tiene relación con algo que también aparecía en las preguntas que me enviaron y pude revisar. Había una hermana que nos decía, yo sufro de ansiedad y voy y como y no sé cómo controlarlo tan bien. Entonces yo quisiera explayarme un poquitito más con el tema de confundir también el apetito con otras necesidades que son más internas o en realidad son señales de preocupación, de miedo, de cansancio, de aburrimiento o incluso de una necesidad espiritual, de que yo tengo como hambre de algo más y no sé qué es, y entonces voy y lo confundo y como algo. Mi consejo sería también el autoconocimiento, que podamos tener tal vez un registro, no sé si en papel o en el celular, donde prefieran, para que incluso identifiquen en qué horario yo me estoy poniendo más nervioso y estoy acudiendo a comer más cosas, o tal vez me levanto en la noche y es porque no tengo paz en mi corazón, pero voy y como algo.
Entonces, que yo me pueda anticipar también a esos tiempos de inestabilidad emocional y yo pueda planificar mi día mucho mejor para decir, a ver, necesito estar en paz, parece que me da más hambre o siento hambre en la mañana, pero no es hambre, sino que es que estoy muy ansioso. Y si es así, entonces yo puedo programar estos alimentos que son más sanos, pero también enfocarme y meditar más para regular mi hormona del cortisol, que es la hormona del estrés, y así también reducir estos niveles para que yo pueda estar integralmente sano, integralmente estable, no solo de lo que quiero comer, que son porciones saludables durante el día, sino también emocionalmente, que yo pueda estar orando, ¿cierto? Meditando en la palabra y así voy a estar completamente más en orden. Okay. Respecto al tema justamente de lo emocional, este tema, y se toma para la broma, ¿cuánto hay cuando hablamos de procrastinar, de postergar, de decir, la dieta la comienzo el lunes, ese lunes nunca viene, nunca llega? Se toma como broma, pero me imagino que también hay un componente emocional, hay un tema de ansiedad, hay un tema que muchas veces va más allá de la broma. ¿Cuál es el origen de este pensamiento que decimos los chilenos somos así? Cuando puede ser en muchos casos o en menos, no lo sé. ¿Cuál es la opinión ahí de una profesional? Sí, mire, yo creo que tiene varios componentes, pero mayormente creo que el problema puede verse de dos áreas y sobre todo desde nuestra cosmovisión, en que entendemos los problemas también a nivel más integral. Yo creo que a nivel emocional nos cuesta, a todos nos cuesta hacer cambios de hábitos porque lo más fácil, lo que requiere menos energía, es mantenerme haciendo lo mismo. Pero cuando yo hago un cambio de hábito y me toma esfuerzo, eso supone algo que no me gusta hacer, no es que me dé placer cambiar algo que yo venía haciendo. Pero aún así, yo creo que uno debe revisarse. Y aquí me gustaría comentar algo que también es un problema espiritual, no solo de procrastinación, por así decirlo, humana o que porque me da flojera. Y de verdad quiero explayarme un poquitito más para que saquemos provecho también a lo que nos enseña la palabra. Yo creo también y postulo acá que tenemos mucho orgullo muchas veces y ese es como el pecado para decirlo. Creo que tenemos orgullo y pecamos de codicia. Cuando nosotros nos decimos a nosotros mismos, en realidad no quiero dejar de comer porque yo no tengo como otros placeres, no tengo otros vicios, tal vez nos comparamos con el mundo y decimos, yo no peco como peca el mundo, pero sí me puedo dar este gustito, esta bebida, este exceso de comida, este atracón. Pero lo que estamos haciendo ahí es autocomplacernos, es dejar de ser mayordomos de nuestro cuerpo y pensando que este problema de la glutonería no es un pecado grave cuando sí lo es, sí lo encontramos en la palabra. Yo traje algunas citas o algunos argumentos, digamos, acerca de esto. Cuando nosotros nos estamos justificando, por ejemplo, nos saltamos el pasaje tan importante en la historia del Antiguo Testamento, en que Dios les envía a su pueblo codornices, ¿cierto? Y les da lo que el pueblo anhelaba y se quejaba contra Moisés, una vez rescatados de Egipto. Pero sabemos que Dios se enoja de forma súper tajante y les dice que por su codicia iban a morir y tienen un final fatal. Así que si nosotros nos damos cuenta, esta glotonería, esta codicia es un pecado tan grave como cualquier otra idolatría, problemas de cualquier otra índole que nosotros en general los asociamos que los otros sí son pecados graves, pero parece que para la iglesia, lamentablemente, hay como un vacío, hay como que no queremos verlo. Pero si nos fijamos bien y hacemos un estudio bíblico serio, nos damos cuenta que sí son pecados y sí tenemos que arrepentirnos. Así que mi llamado también, sobre todo a nuestros auditores que son cristianos, que han decidido santificar su vida e integralmente servir al Señor, es que, como decía una hermana en mi iglesia,
ella nos decía, hay que arremangarse las manos, arremangarse las mangas y luchar con seriedad contra el pecado. O sea, no conviene dejarle a otro la tarea cuando la tarea es nuestra. Entonces, frente a estos pecados, mi invitación firme, y es porque también me la hago a mí misma primero, es crucificar estos pecados y confesarlos delante del Señor. Y yo quiero de verdad hacerlo más serio y plantear así, que Jesús también fue crucificado y pagó este castigo por la glotonería, por la codicia, por las bebidas que no nutren el cuerpo que no es nuestro, sino que además es del Señor. Y aquí recordar también un versículo que mencioné la semana pasada, y es que cuando Pablo le hablaba a los corintios, sabemos que era una iglesia con bastantes cosas que corregir, ¿cierto? Que en un momento él les dice, ustedes son carnales, y los tratan con peores palabras, pero aún así él les dice, amados, ustedes son escogidos, ustedes son llamados a la santidad, y así les dice que necesitan corregir también cuando comían en exceso en la cena del Señor. Y bueno, ahí hay varios pasajes más, pero mi llamado es en realidad arrepentirnos, darle el nombre que necesita y también mirar a Jesús. Aquí también traje otros pasajes para meditar. Cuando el Señor comía, realmente lo hacía como con un nivel de compromisos muy alto. No solo se debe haber quedado en qué porción comía o qué bebía, cómo se hidrataba, sino que él consideraba la alimentación como con un sentido espiritual muy interesante y a mí me encanta. Entonces, por eso lo quisiera mencionar. Vemos en Marcos, en el capítulo 2, en versículo 2, 14 y 15, igual es el pasaje más largo, pero aquí cuando Jesús habla de el llamamiento a Leví, que también conocemos como Mateo, él estaba compartiendo con otros publicanos y con otros pecadores, y él mismo, en ese contexto, que se podía llamar, en términos más técnicos, en el comensalismo, en el comer con otros, fue atacado, porque le decían los líderes de la época, ¿cómo se junta con esta gente? Parece que ahí él se estaba contaminando, y la verdad es que no. La verdad es que él, junto con su compartir, él estaba compartiéndose a él mismo, él estaba compartiendo su vida, ¿cierto? Y estaba él siendo esa sal del mundo que tocaba el mundo, no que se contaminaba. Y él estaba transformando a través de la alimentación con otros la vida de los otros. Y pienso que a esto estamos llamados nosotros como iglesia, no solo compartir en casa o en familia, sino que compartir con otros y compartir a través de nuestros alimentos, que ojalá sean los más sanos, y compartir ahí al Señor, y que, por ejemplo, ahí podamos decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, si compartimos algún alimento con otros en necesidad en todo este tiempo, le podamos decir, ¿sabes qué? Yo conozco al pan de vida, yo conozco a alguien que a sí mismo se dijo, yo soy el pan de vida, como él lo dijo en Juan capítulo 6. Así que esas son mis reflexiones que yo excelente, creo que es muy valioso porque es verdad lo que nos compartes respecto a que hacemos un ranking de pecados y dejamos otros como fuera. Los que no nos convienen no los mencionamos. Entonces hablamos del pecado de, no sé, alguien es fumador, fuma marihuana, las drogas, el alcoholismo. Pero el exceso de cualquier alimento, el uso sin medida de comer mayonesa, azúcares, masas, que al final traen también consecuencias nefastas. Y por una parte, oramos con fe para que el Señor nos sane y por otra parte, nosotros mismos nos enfermamos. Por lo tanto, ahí tiene que haber una autocrítica como cristianos acerca de este tema, que también la alimentación es espiritual, Claro. resumiendo lo que tú estabas diciendo en este momento. Sí, exactamente. Pastor, y un tema que se mencionaba la semana pasada era acerca de cómo educar mayormente a los niños. Aquí traje algunos tips para que queden, para meditar en cuanto a los pequeñitos y sobre todo considerando el tema de lo emocional. Muchas veces también confundimos el ámbito del apetito con otras necesidades y le decimos a los niños, es clásico, yo escuchaba, cuando un niño se cae, les decimos, uy, qué pena, te caíste, ¿quieres bebida? Entonces estamos reemplazando y educando para reemplazar,
una necesidad que es afectiva con algo que es un alimento. Entonces sería mejor, y yo sé que en otros programas también invitan a más especialistas, pero mencionarle y decirle con nuestras palabras, tal vez lo que tú quieres es un abrazo, te dolió, qué triste, vamos a empezar de nuevo, etcétera, en vez de darle ahí solo un suplemento que es de alimento. Y también un dato para los niños y invitarlos en casa es que los involucremos mucho más en la alimentación, en la cocina. Por ejemplo, y de nuevo mencionando a Jesús, cuando él hace esta parábola de el reino de Dios como que crece lentamente, que tiene inicios pequeños, como, y él dice, como la mujer que pone 3 medidas en la masa y fermenta. Entonces yo me pregunto, y para quienes no escuchan, ¿cómo Jesús aprendió esa medida? ¿Cómo él sabía que eran 3 medidas y no eran 5, no eran 20? Entonces yo realmente pienso que Jesús estuvo en las cocinas, Jesús estuvo en donde tal vez María u otras mujeres estaban haciendo el pan, estaban cocinando, lo dejaron pasar a la cocina, él pudo observar y entonces le sirvió también a él para su ministerio. Así que mi llamado también puede ser un poco más... bueno, es una invitación difícil, yo sé, porque en la cocina siempre hay riesgos. Considerando todo eso, mi llamado es a que abramos las cocinas y que puedan entrar los niños, involucrarse en tareas que sean acorde a su edad, pero por ejemplo el poner la mesa los ayuda a estar más tranquilos en torno a la alimentación, preparar la once, tal vez, no sé, poner el mantel, pero involucrarse en eso ayuda y también es parte de la digestión. Hay una parte que se llama la fase cefálica, es decir, cuando uno empieza a observar un alimento, empieza como a saborearlo y eso ya nos produce saciedad, porque hoy en día comemos todo muy rápido y eso no alcanza a ser para nosotros una digestión que sea consciente. Entonces, si involucramos a nuestros niños en casa para cocinar, para preparar el pan, ahí sí que le vamos a dar la orden a nuestro cerebro de que estamos comiendo y de que después no tenemos que tener hambre tan rápido. Y un pequeño datito que puedo compartir es que durante 20 minutos mínimos nuestro cerebro empieza a darse cuenta de que estamos comiendo. Si nosotros comemos algo más rápido que eso, un picoteo así desconcentrado mirando el celular o de cualquier otra forma, el cerebro no alcanza lamentablemente a darse cuenta. Y si es así, volvemos a comer, ¿o no? Claro, no te alcanzamos a darnos cuenta. Bueno, sí. Tiene que ver con las hormonas. Nuestra leptina, que es la hormona de la saciedad, la leptina no alcanza a secretarse y a dar la señal completa de que, ok, ya comimos, estamos bien. Y aquí un datito muy especial también. Yo quisiera destacar que puede que en nuestras familias hayan panaderos, hayan chefs ocultos que no le hemos descubierto porque no les damos el espacio. Y aquí a modo muy personal yo quisiera destacar que mi papá fue uno de los que descubrimos como un panadero, porque ahora durante la cuarentena él pudo cocinar más y lo hace súper bien, pero si no fuera por la cuarentena no hubiéramos descubierto que tenía esos dones. Sí, hay una consulta que quisiera compartir y hacerla, producto de que hay muchos hermanos que han salido del COVID y por alguien que nos consultaba, han salido del COVID y resulta que han bajado de peso, necesitan o quieren alimentarse nuevamente para tener la fuerza, pero creo que eso de tener la fuerza pasa más como por una situación de ejercicio que por una extrema alimentación que quizás la persona pueda hacer, ¿o no? Sí, es súper buena su pregunta. Bueno, yo como les mencionaba la vez anterior, soy nutricionista de pacientes hospitalizados por COVID. Mi unidad actual son cuidados intensivos y lamentablemente todos están o pasan por momentos de subnutrición. No sé si el hermano en particular que pregunta estuvo en UCI o estuvo en UTI o estuvo tal vez en casa solamente, pero de todas maneras una situación grave, como es el caso que vemos hoy en día, una neumonía grave por coronavirus, produce un exceso de gasto, digamos, produce un catabolismo en nuestro sistema. ¿Qué quiere decir? En términos claros, gastamos más energías y por eso es que se baja de peso, porque estamos combatiendo una enfermedad grave.
Entonces, en ese caso sí, se requieren de las dos cosas, estimulación muscular y un aporte adecuado, sobre todo de proteínas, porque se desnutren muy fácil los pacientes que combaten el COVID, eso es conocido. Pero regulado tiene que ser porque muchas veces no estás muy delgado y sobrealimentan quizás a la persona en algún momento. Claro, sí, igual volvemos al comentario que hemos repetido, debe ser personalizado, porque claro, tal vez necesita solo proteína, pero aquí el hermano a lo mejor va a tomarlo como licencia de más exceso, y no, debiera ser personalizado. Okay. Wow, qué importante este tema, justamente aquellos que están pasando o han pasado el tema del COVID, que el Señor les ayude y les fortalezca en lo emocional, lo espiritual y también en lo físico, que se puedan recuperar. Pero quiero retomar antes de que se nos vaya el programa algo que me pareció muy interesante, el tema de aprender a comer y a compartir en familia, que la mesa sea un tiempo enriquecedor también, así como lo decías que Jesús era un tiempo de aprendizaje, de compartir de Él como pan de vida. eh, y muchas veces se ha traído el concepto de comida rápida a la casa. Es decir, comemos rápido y volvemos a nuestras labores, al estudio o a la película o al descanso o a las labores, qué sé yo, a mil cosas que hay que hacer, ya sea pensando de los más chicos, a los niños, a los adultos. Y muchas veces no compartimos labores, lo que tú decías, poner la mesa, el turnarnos a quién le toca lavar hoy día los platos, a quién cocinar, que no siempre sea alguien, puede que sea ella o él, se pueden ir turnando. Lo que también antes se hacía mucho era la sobremesa, los tiempos de conversaciones relevantes y muchas veces de conversar del Señor. Muchas conversaciones valiosas que yo me recuerdo, y también de juego fue con mi papá, mi mamá en la mesa. Ahí fue un tiempo muy enriquecedor que se daba. Entonces podemos traer la comida rápida a la casa y al final quizás no vamos a comer afuera comida rápida, pero en la casa ejecutamos un poco esa dinámica. Sí, pastor, yo estoy que le aplaudo, pero sé que le iba a interrumpir su voz, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que usted expone. Eh, Hay mucho vuelvo al concepto, en lo técnico se dice comensalismo, pero hay muchas habilidades que se van desarrollando cuando uno come con otros, por ejemplo, los turnos de habla, el espacio de entender al otro, comunicarme con el otro y sobre todo, como usted plantea, conversar en un ambiente cristiano. Tal vez de ahí, de la sobremesa, van a salir sí o sí los sueños de misiones, van a ser las oraciones claves de, sabes que estoy tomando esta decisión, y se hace ahí, en ese postre alargado, en ese té que es después de la mesa, después del almuerzo. Yo creo que hay mucho ahí que rescatar y que volver a animar a que hagamos de nuestro tiempo en la mesa, nuestro tiempo compartiendo, un tiempo de ministerio. En realidad, mi llamado también hacia quienes nos escuchan es que consideremos la alimentación, el alimentarse con otro, como un campo misionero incluso, como decir, aquí voy a servir a mis hijos con quienes como, o voy a servir a mi esposo o a mi hermana con quien yo viva. Yo creo que podemos hacer eso y así, de todas maneras, se van a cumplir más objetivos, no solo que yo coma saludablemente, sino que podamos servir al Señor y a los otros mientras estamos haciendo ese proceso que es natural. Todos vamos a estar comiendo, pero podemos marcar la diferencia. Ay, quedaron más preguntas de seguro y también acá se me están ocurriendo otras, Nilda, pero el tiempo nos alcanzó. Sí, así es. Y bueno, agradecemos a nuestra hermana por esta bendición de poder compartir con ella. Gracias porque estás presente, gracias por lo que el Señor te ha dado ahí también como profesión para servir y también para ministrar a otros. Sí, muchas gracias. Solo quiero tomar unos pequeños segunditos y es también para destacar otro saludo. Hay hermanos de mi congregación local, de la Iglesia Bíblica Bautista Maipú, que me escuchan, y ellos también están de aniversario este mes. Tocó. Ellos cumplen 56 años, así que también les mando un cariñoso saludo al pastor Freddy y a la congregación completa. Nos sumamos Amén. a esos saludos entonces, hermana Karina, y esperamos volver a compartir contigo porque quedarán
quedan todavía algunas cosas sobre la mesa para seguir compartiendo. Muchas gracias. Así es. Una consultita antes de irnos. ¿Tú tienes algún correo o solamente tú trabajas ahí en, si hubiera alguien cercano que a lo mejor pudiera... Sí, compartieron también por Facebook mi correo. Estoy disponible por ahora solo en el correo para contactos. Estoy haciendo telemedicina y pueden contactarlo en nutricionistacarina.rg@gmail.com. Amén. Ahí lo vamos a tener presente entonces, nutricionista Karina con K, .rg@gmail.com. Sí, muchas gracias por la invitación. Que esté bien, gracias, Dios te bendiga. Chao. Hasta luego.